En este primer programa vamos a hacer la lectura del puerto B y lo vamos a escribir al puerto D, es decir que el puerto B lo vamos a configurar como entrada y el puerto D como salida. Para ello vamos a darle clic en la parte de File, luego en Nuevo, New, Project, le decimos que OK y nos va a preguntar que si queremos usar el Code Wizard o el asistente. Le vamos a decir que sí siempre a este tipo de programas, a todos los que vamos a realizar. Después nos va a abrir una serie de, en la parte de chip, una serie de opciones de microcontrolador que podemos programar. Probablemente no tenga usted en su pantalla principal la Mega 48, pero simplemente debe clic y lo va buscando. Aquí le damos al Mega 48, que es el que vamos a utilizar. Y los microcontroladores de fábrica vienen con una frecuencia de 8 MHz, que es la frecuencia interna con la que vienen, y dividido entre 8. Entonces, para que corresponda los programas con la frecuencia, siempre vamos a ponerle clock 8 MHz dividido entre 8. Y luego aquí vemos una serie de pestañas. Aquí vemos que podemos inicializar la parte de las comunicaciones serie, de la I cuadrada C, las comunicaciones USART, el SPI, un wire to wire, podemos iniciar la ADC, las interrupciones, los puertos, la pantalla de cristal líquido, etcétera. Sin embargo, ahorita nada más nos interesa inicializar los puertos. Pero antes de ello podemos darle información al proyecto. Podemos ponerle en la parte de proyecto programa 1, que es la versión 1.0. Puede ponerle ahí su institución donde trabaja, donde estudia, y en la parte de comentarios pues una descripción pequeña del programa. Lee el puerto B y lo escribe al puerto D. En la parte de puertos regresamos y aquí nos dice que el puerto B está configurado como I, y aquí tiene la parte de T. La T significa que no tiene habilitada la resistencia de pull-up, es decir que uno le puede escribir un 0 o un 1. En la parte cuando le damos clic en la parte de T, aparece una P. Esa P significa que está activada la resistencia de pull-up, es decir que si nosotros no le conectamos nada al pin, el pin está leyendo un 1 porque tiene la resistencia de pull-up activada. Bueno, el puerto B vamos a ponerle la información y por lo tanto esa información va a ser por unos interruptores. Entonces vamos a activar la resistencia de pull-up. Esos interruptores que le vamos a poner, de acuerdo a las notas, van a ir conectados a tierra, van a conectar a tierra. Entonces cuando se conecte el interruptor me va a dar un 0, y si no está conectado va a dar un 1 la lectura del puerto. Entonces el puerto B ya lo configuramos como entradas, le activamos las resistencias de pull-up. El puerto D es el otro que vamos a utilizar, y este lo vamos a utilizar como puerto de salida. Entonces todos los pines los vamos a utilizar y van a ser de salida. Y aquí me dice cuál es el valor inicial con el que quieres que tenga el puerto. Puede ser un 0 o un 1. En realidad aquí no nos interesa porque inmediatamente cuando lea el puerto B lo va a escribir al puerto D. En este caso no nos interesa, entonces son los dos puertos que tenemos que utilizar. El puerto C también dice que es como entradas y que tiene y que puede tener un 1 o un 0, dado que no tiene activada la resistencia pull-up. Tampoco lo vamos a tocar porque no nos interesa. Entonces ya inicializamos el chip y vamos a decir generar, guardar y salir. Lo vamos a grabar en la carpeta que nosotros queramos. En este caso voy a ponerle en programas. Vamos a ponerle P1 y nos va a pedir 3 archivos. A todos le vamos a escribir el mismo nombre, P1, guardar. Bueno, y aquí estamos viendo ya que nos inicializó toda la información. Aquí me dice la información que le di en lo del proyecto, me dice que es el programa 1, etcétera, etcétera. Después me dice que es una de las Mega 48 y que estés trabajando un MHz, dado que la frecuencia de reloj fue de 8 MHz, que la vimos entre 8. Y esto siempre lo vamos a hacer cuando estamos trabajando con el oscilador interno. Y luego aquí en esta parte me hace la inicialización de todos los periféricos. Por ejemplo, el puerto B dice que todo el puerto B está configurado como entradas y se le activó la resistencia de pull-up. Entonces aquí me inicializa ese periférico. El puerto C no lo tocamos, pero dice que está como entrada y que no tiene activada la resistencia pull-up. ¿Por qué? Porque tiene una T. Y el puerto D dice que está configurado como salida y que su estado inicial es un 0.
Y luego también me inicializa el timer, dice que el timer 0 se encuentra detenido, el timer 1 también se encuentra detenido en esta parte, y me inicializa todos los demás periféricos, ¿no? Y aquí está mi programa principal. El programa principal es donde voy a colocar yo mi código. Si recuerdan, el programa se trataba de que íbamos a leer el puerto B y se lo íbamos a escribir al puerto D. Entonces, en el puerto D es igual a lo que yo lea en el puerto B. Esto significa que voy a leer el puerto B, se lee el puerto B y se escribe al puerto D. Entonces estoy leyendo totalmente el puerto B y se lo asigno al puerto D, y con eso he finalizado mi programa. En la parte de acá arriba hay una opción que es make. No. Es este. Aquí se encuentra la parte de make. Le damos clic a make. Es el cuadro aquí, esta parte, y me dice que no hay errores y que no hay advertencias. Y aquí me da la información de cuántas variables de RAM utilicé, cuántos de cuadrado prom utilicé, tampoco tengo nada, y también cuántas líneas me compiló, etcétera. Entonces lo importante es que no hay errores y no hay advertencias. En el caso que hubiera aparecido errores o advertencias, lo hubiéramos encontrado en esta parte, en la parte de mensajes. Le damos OK. Y ahora para simularlo se encuentra aquí un pequeño imagen como de un bicho, que es el de depuración. En esta parte le vamos a dar clic y nos va a abrir el AVR-Studio. El AVR-Studio es el que nos permite a nosotros simular los programas. Entonces vamos a esperar que se abra. Okay. Le vamos a decir que hay que abrir un programa. Es decir, uno de los el que ya compilé, hay que abrirlo para simularlo. Se encuentra en la carpeta de programas. Vamos a esperar que se abra el archivo. Vamos en data. Y está en la parte de programas. Abrimos el programa 1. Y lo dice que vamos a utilizar ahorita como simulador, entonces hay que seleccionar AVR Simulator, que es el que vamos a utilizar, y luego dice cuál dispositivo es el que estás utilizando, pues hay que nuevamente decirle que es el Atmega 48, le damos clic ahí y lo finalizamos. Aquí está el programa que me generó el CodeVision y es el que ya voy a simular. Aquí veo la parte de reset. Este es para correr paso a paso. También lo podemos hacer con el F11. Entonces ahí está inicializando todos los periféricos. Y vamos a esperar que llegue a la parte del programa principal. Ok. Aquí en el programa principal dice que el valor que yo lea del puerto B se va a escribir al puerto D. En la parte de la derecha encuentro todos los registros. El puerto D tiene muchos registros. El dirección de datos, donde yo configuro cuál es como entrada, cuál es como salida, etcétera. El pin D, que es con el que yo leo el puerto, y el puerto D es con lo que yo escribo. Sin embargo, como está inicializado el puerto D como salida, pues nada más no puedo accesar nada. En el puerto B, le damos clic, dice el puerto B se encuentra configurado como entradas. Entonces, lo que yo le ponga físicamente en el pin, si yo le pongo un 0 o un 1, se va a escribir en el pin B, porque es el registro con el que leo el puerto. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 4 unos en la parte menos significativa, y vamos a simularlo. Y vamos a ver lo que tiene el puerto D. El puerto D tiene esos 4 unos, debido
a que leímos el puerto B y lo escribimos al puerto D. Si modificamos el puerto B nuevamente y lo simulamos, el puerto D ahora tiene lo mismo que se leyó del puerto B. Bueno, con esto finalizamos el primer programa.